A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos de esta forma diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos este mensaje de la palabra del Señor. Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que tú nos enseñaste. Y vamos a trabajar a través de esta consigna: ¿cuándo se lee una carta? Y la respuesta espiritual está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Entre signo de pregunta empieza diciendo el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es palabra del Señor, queridos hermanos, le damos gloria a su palabra, y a partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Muy bien, ¿cuándo se lee una carta? Ahí está. ¿Cuándo se lee una carta? Esta enseñanza está titulada así: cartas abiertas. Claro, porque si yo en este momento le miro a Mauro y le doy una carta, ¿la puede leer usted si no la abre? Si yo en este momento le doy una carta, ¿la puede leer si no la abre? La respuesta es no, porque para leerla hay que abrirla, ¿verdad? Entonces, acá en 2 Corintios 3:2, que vamos a usar como base, dice: nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando ya dice leída por todos los hombres, sería ya una carta abierta, o sea, la carta ya está abierta. Entonces el mensaje espiritual cuando se lee una carta es que nosotros somos cartas abiertas, porque somos cartas leídas. Entonces, según cómo nosotros nos comportemos, una vez que hemos empezado el camino ministerial como ovejas o como pastores, diáconos, líderes, salmistas, ya directamente tu vecino, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu tío, toda la familia van a hablar de vos. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo. ¿Por qué tenemos que ser un ejemplo? Porque estamos expuestos. Ya somos esas cartas abiertas. Acá prácticamente el apóstol Pablo, yo cada vez que leo Corintios, siempre está enojado un poco el apóstol Pablo con los corintios. O sea, se ve que fue una iglesia muy rebelde. Y lo mismo pasa en este tiempo con muchas iglesias, porque son distintas casas de oraciones. Imagina, estaban la iglesia de Gálatas, la de Corintios, la de Filipenses y todas las epístolas que hablan de distintas iglesias y ministerios. Entonces, pero con los corintios son bastante, en términos tucumanos, bastante jodidos. Y acá vemos que él dice: ¿qué acaso nos tenemos que recomendar de nuevo? ¿No saben quiénes somos nosotros? ¿Qué? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos,
de cartas de recomendación para ustedes. Como dice Pablo, dice que no saben quién soy yo. ¿Acaso no saben quién soy yo, cómo me he comportado con ustedes? ¿Acaso yo no he sido una carta abierta para ustedes que me he dejado conocer? ¿Acaso no he reconocido que yo al principio perseguía a la iglesia para destruirla, pero el Señor salió a mi encuentro, Hechos capítulo 9, y me ha transformado? Es como que yo en este momento le diga a mis ovejas, me haya enterado que mis ovejas me están juzgando, criticándome, porque yo, pero ese antes era cuartetero, andaba en la movida tropical, andá a saber qué habrá hecho en esas noches, ¿no? Y dice, pero escúchame, ¿tengo necesidad de nuevo de repetir lo mismo? ¿Tengo que venir de nuevo a la radio o en mi iglesia a decir quién era yo antes? ¿En qué te edifica a vos eso? Entonces uno dice, no es necesario, porque lo más necesario es conocer de la palabra del Señor, y lo que se resume en el testimonio de un ser humano, de un hombre que predica la palabra o una mujer, se resume en 2 Corintios 5:17. Por poner un ejemplo, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, el Señor hizo cosas nuevas. Entonces concentrémonos en lo que yo hago para beneficio tuyo y para beneficio de los demás, para beneficio personal. Entonces es una carta abierta. Es una carta abierta para que te conozcan. ¿Y cómo te van a conocer? Y ese es el tema, cómo nos conocen. Por eso esta enseñanza es muy espiritual para todos, pero mayormente para aquellos que tienen que ser el ejemplo, que son los líderes. ¿Qué significa esta palabra cartas abiertas? Estas cartas abiertas, que es carta leída, tiene un significado del griego, porque está en el Nuevo Testamento, está en Corintios. Por lo tanto, lo he investigado, lo he estudiado desde el griego, y la palabra se pronuncia como espítole. Vieron que están las epístolas del Nuevo Testamento, que son cartas. El apóstol Pablo mismo escribió 14, pero están las epístolas de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas. Están Hechos de los Apóstoles, que también son cartas. Entonces, la palabra carta se escribe como espístola y significa mensaje escrito y significa carta. Pero la palabra abierta del griego se escribe anoitos, con acento en la O, que significa descubierto, abierto. Entonces, ¿cómo se pronunciaría del griego la palabra? Cartas abiertas, entonces se va a pronunciar como espítole anoitos, así se puede pronunciar. Si uno quiere poner un ejemplo de esto que estoy hablando, hay que leer, por ejemplo, en el tema, cuando dice abierta, el Antiguo Testamento, Jeremías, tomen nota en Jeremías, vamos a ir a Jeremías, capítulo 2, queridos hermanos, Jeremías, capítulo 2, y vamos a leer en Jeremías, capítulo 2, el versículo 26. Y dice así la palabra del Señor en ese versículo, queridos hermanos. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. ¿Por qué dice esto? Porque si significa el anoitos, que significa descubierto, abierto, significa que nosotros creyendo en Dios podemos llegar a ser avergonzados. El pueblo de Dios, que eran ellos los merecedores de todas las promesas que se le hizo a Abraham, Juan 1:11, a lo suyo vino y como los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué pasa acá? Acá, tanto Jeremías, Isaías, los profetas mayores como Ezequiel, ellos profetizaban de parte de Dios porque sabían que venía un imperio de Babilonia a través de un rey llamado Nabucodonosor para llevarlos en cautiverio para ser destruidos. Pero ellos no escucharon a sus profetas ni escucharon a Dios, las voces de Dios a través de los profetas. Entonces ellos quedan expuestos. Lo que quiero decir que si nosotros somos cartas abiertas, si somos leídos por la gente,
si somos descubiertos, podemos ser avergonzados. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará. Cuando dice la casa de Israel, en este tiempo, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Israel es Jacob, que son las tribus hebreas que rechazaron al Señor y que algunos se están entendiendo y se están haciendo mesiánicos cristianos. Pero resulta que esto sí pasó, fueron avergonzados. Por eso es que cuando dice sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, está hablando ahí quién es conocido como esos príncipes, como esas personas. Cuando son llevados, cuando uno lee el libro de Daniel capítulo 1, uno puede leer completo, pero ahí explica en el capítulo 1 cómo son llevados y cómo forma parte de estos príncipes Daniel, por ejemplo, y sus 3 amigos. Entonces, en síntesis, es decir, Espítole Anoitos, que es cartas abiertas, esto directamente nos da a entender que está publicada para que cualquiera la lea. Cualquiera la lea. Esto es muy importante. Porque uno queda expuesto al extremo. No es lo mismo, yo siempre digo a los hermanos en forma de chiste, no es lo mismo que de repente, yo acá lo estoy mirando a mi querido Mauro, vamos a poner un ejemplo, que yo estoy en el escenario, me bajo del escenario y está Mauro conmigo y de repente ve que vienen a firmar autógrafos y el muchacho en su parte mundana me dice: qué capo que sos, qué ganador que sos, por favor, me gustaría estar en tu lugar, ja, ja, ja. Sin embargo, en el trabajo ministerial de salmista y de pastor, no funciona así y no es así. Al contrario, estamos tan expuestos que es una vergüenza lo que acabo de decir anteriormente en el área cristiana. Y eso está bien en las correcciones, porque uno en la ignorancia, en la carne, y antes de tener un encuentro con Dios, sigue sucediendo estas cosas, pasan estas cosas. Ha llegado al punto de personas que ya no se acercan, que en Romanos 1 dice que fueron entregados a una mente reprobada. Entonces cometen pecados de lascivia de todo tipo, pero porque Dios ya los ha entregado a esa mente reprobada. En cambio, lo bueno es que nosotros, cuando nos damos cuenta que eso está mal y no lo hacemos, decimos: no tengo una mente reprobada. Entonces, una mente reprobada, está bueno para hacer una enseñanza sobre el tema, en algún momento lo hice, pero no entra mucho en el tema. Ya la persona hace lascivia de todo tipo de pecado y le da lo mismo, como no pasa nada. Es como que no pasa nada. Y es porque ya no tiene el Espíritu Santo, y eso es peligroso. Porque ya no hay quien te lleve a arrepentimiento de pecado. Y la Escritura dice que solamente el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento de pecado. Entonces nosotros, queridos hermanos, públicamente, está publicada públicamente para que cualquiera la pueda leer. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar en la vida como cristianos, como hombres, como mujeres de Dios? Siendo un ejemplo. Y nuestra forma de andar, porque ya no está cerrada la carta. Ya está abierta. ¿Y por qué está abierta? Porque ha sido leída, cartas leídas. Mire, entonces, ¿cómo ser una carta abierta en Cristo? ¿Cómo sería ser una carta abierta en Cristo? Y la respuesta es viviendo en santidad. ¿Cuál es la forma, pastor, de vivir en santidad? Yo recuerdo siempre, cada vez que toco este tema, porque uno como pastor le va pasando cosas en el camino y tiene encuentros de distintas características con distintas personas en las cuales se producen diálogos espirituales, entre los cuales uno está, por supuesto, obligado a decirle a la persona la verdad sobre la Sagrada Escritura por el conocimiento que nos es dado de parte de Dios. Y la persona, claramente, cuando se habla de santidad, a veces que ustedes lo escucharon, yo lo miro a Mauro y digo: pero querido Mauro,
Usted me tiene que mirar, Mauro, ahora. Nadie es santo. ¿Usted es santo? ¿No? No, me dice también Mauro. Ay, Mauro, te vas a arrepentir de lo que dijiste. Escuchá lo que dice la palabra. Le digo, no, disculpe, en realidad sí somos santos. En 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué significa esta palabra? No, pero me la discutía la persona. No hay nadie, dice, que sea santo. Le digo, no, discúlpeme, es peligroso, le digo, porque si yo digo que no soy santo, entonces no he sido limpiado por la sangre, no he sido santificado, no he sido purificado, porque el Cordero es puro, sin mancha ni contaminación. Su sangre es santa, Él es santo, 3 veces santo. Entonces Él nos santificó. Entonces acá el apóstol Pedro lo que está diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos engañosos que antes tenían en la ignorancia, porque había una ignorancia. Entonces la persona que tenía una ignorancia espiritual, ignorancia en el conocimiento, seguramente muchos de ustedes lo deben haber tenido. Yo a veces me pongo a pensar, si pongo acá 100 personas o 1000 y digo como acabo de decir, ¿usted es santo? Y la mayoría va a creer que no es santo. Y hay gente que confunde con la iglesia católica, que solamente los católicos son los que levantan santos, que no, santos son esas estatuas, San Cayetano, San Expedito, eso no tiene nada que ver. Y entramos en esa discusión sin darnos cuenta que nosotros somos santos. Por eso el versículo 16 dice: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Claro, la persona sí le gusta decir, yo lo miro a Mauro, ¿le gusta a usted decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Sí, ¿verdad? ¿Pero Cristo es santo? ¿Y usted qué? Ahí está, ¿ve? Porque lo contrario de santo es no ser purificado, no es santificado, entonces está condenado. Entonces tenemos que ser santos porque escrito está. Pero cuando vivían, dicen, en vuestra ignorancia, no entendían estas cosas, sino como aquel que os llamó es santo, es decir, hemos tenido un llamado, nos hemos acercado al Señor. Al acercarnos al Señor hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido limpiados por su preciosa sangre. Isaías 53 cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades, sufrió en el Calvario para nosotros, porque la paga de pecado es muerte, Romanos 6:23, y Él pagó por nosotros, por lo tanto somos santificados, ya que no había nadie que no esté encerrado bajo pecado, Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces viene el santo, el 3 veces santo, nos santifica, nos purifica y nos hace santo. Ahora, respeto, si vos no querés ser santo, no es que vos sos santo y te van a hacer una estampita, una estatua, ¡ay, el santo! No, eso tampoco. Eso es una confusión, es una idolatría. ¿Por falta de qué? De conocimiento. O sea, 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El sacerdocio fue destruido, dice, por falta de conocimiento. Por lo tanto, dice, va a haber problema en tus hijos y se te va a quitar el sacerdocio. Y se cumplió. Cuando vino el Señor, quita el sacerdocio. Y cuando uno lee Hebreos capítulo 7, versículo 12, dice, y cuando hubo un cambio de sacerdocio, dice. Ahí dice, y cambiado el sacerdocio. Quiere decir, que ya no existe el sacerdocio levita. A veces yo escucho decir, yo soy levita. No, vos no sos levita, porque el sacerdocio levita caducó, se terminó ese sacerdocio. Está escrito en Hebreos capítulo 7, versículo 12, cuando viene hablando que hay un nuevo sacerdocio con Cristo, pero del orden de Melquisedec. Bueno, eso lo van a tener que leer completo para entenderlo ahí. Ahora, ¿cómo se escriben las cartas de Cristo? Y la respuesta es que se escriben con hechos. Si somos cartas abiertas, tenemos que manifestar nuestros hechos de que somos cartas leídas y abiertas. Por eso Pablo, en la base de 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros. Lo que está diciendo, yo ya les conozco a ustedes, ya lo he leído, ya el Señor me los mostró quiénes son, cómo son. Y están escritas en nuestros corazones. Porque cuando termina diciendo no escrita en piedras, que estaba hablando del Éxodo 22, cuando le llama al Señor
a Moisés y escribe las cartas de los mandamientos en piedra, sino escritas en el corazón, pero conocidas y leídas por todos los hombres. Por todo, no dice por algún, por todos. Entonces estamos expuestos a toda la humanidad y tenemos que ser ese ejemplo para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo se escriben las cartas de Cristo? Se escriben con hechos. O sea, un cristiano se va a manifestar en los hechos. Por eso está escrito Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1 del 22 al 24 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y no se va y luego olvida cómo era. Es decir, es una confrontación a mirarnos al espejo. Yo me miro al espejo, me presumo a mí mismo y yo digo qué capo que soy y puedo halagar muchas cosas y de repente puedo decir que soy cristiano. Después digo, soy cristiano cuando me conviene. Cuando estoy ahí hablando con los hermanitos, yo no me congrego, pero si hay hermanos, yo también soy cristiano, sí. Pero falso, ¿viste? Porque no, en realidad no tiene comunión, no va a formar el cuerpo, no recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, no recibe ninguna unción de aceite como oveja. Se maneja como confuso, solo a su manera, en su mundo paralelo, se considera a sí mismo en su espejo. ¿Qué significa? Las cosas no están así como lo dicen. Entonces tiene un pensamiento muy personalizado. Ya entra el gran yo soy del hombre, ¿no? El yo soy de Cristo, ¿entiendes? Entonces el que me ama, mi palabra guardará. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando exhorta en la carta a los Hebreos, en Hebreos 10:25, dice: muchos tienen por costumbre no congregarse. Y por eso el apóstol Juan, en 1 Juan 1, versículo 7, dice: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de nuestras maldades, de nuestros pecados. Entonces, se escriben con hechos. Una carta abierta y leída también se tiene que escribir con hechos. Para los que se están sumando, el título es Cartas Abiertas. ¿Qué tiene que mostrar una carta abierta de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que mostrar una carta abierta de Cristo? Y la respuesta es amor. Cuando uno lee Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, es fácil saber quiénes son los verdaderos discípulos del Señor. Es cuando hay amor los unos por los otros. Ahora, ¿hay problemas? ¿Hay discusiones? Sí, pero dentro de todo lo que pueda haber y va a haber y siempre hay, la solución está en el diálogo, primeramente en la oración, en la comprensión y siempre buscando la forma de solucionar los problemas con sabiduría. Vieron que cuando empieza su reinado Salomón, y él había pedido sabiduría y ciencia para gobernar ese pueblo, el primer caso que le trajeron fue de dos mujeres que discutían que el hijo era de ella, porque se había muerto el hijo de una, y él que dijo con sabiduría: saquen la espada y para que se acabe este pleito, partan a la mitad a este niño y denle la mitad a cada una de las madres y se acabó la pelea. ¿Y qué dijo una mujer? No lo partan, no lo maten, prefiero que se lo den a ella. ¿Qué descubrió ahí Salomón con sabiduría? Quién era la verdadera madre, y la otra fue llevada presa a la cárcel. Entonces, ese es el ejemplo. Va a decir: pero Salomón que no tenía amor, ¡ay, qué maldito que! Mira lo que está diciendo, que lo partan al bebé. No, está haciendo algo con sabiduría. Y nosotros muchas veces, a veces yo hago esas cosas y parece que, este está loco, está haciendo, ¿Te imaginas? Yo estoy en la congregación y me vienen a presentar un caso. Bueno, dame la espada, a ver, vamos a partir a la mitad que se acabe el problema. Entonces uno dice y hace cosas a propósito para luego
hacerle entender a las personas el por qué. Yo, por ejemplo, en estas 2 semanas hice algo que hacemos los jueves, los que están escuchando, como prueba, y estaba esperando algo de una respuesta de los hermanos, y no hubo una respuesta. Quiere decir que ya el Señor me confirmó lo que yo me temía, entonces yo ahora puedo ejecutar. Pero eso es muy espiritual, no voy a entrar en detalle, pero yo para ponerle ejemplos nada más. Porque en esto conoceré que soy mi discípulo si tuvieras amor los unos por los otros. Cuando uno lee Primera de Juan, yo quiero que anoten Primera de Juan en el Nuevo Testamento, y vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Juan referente al amor, ¿no? Para resumir, porque hay tanto que habla del amor en la Escritura. Hay una prédica que se llama El Amor. Pueden buscar en nuestro canal de YouTube de Clase Bíblica Ferreira. Ahí se explica todo sobre ese tema. Acá en 1 Juan capítulo 3, hablando de cartas abiertas, de cómo tenemos que comportarnos y ser, en el versículo 10 al 12 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando uno ve a una persona, usted le debe pasar en las congregaciones que dice: no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar, que me perdone, no lo soporto. Ah, no, si se sienta ahí, yo me voy a sentar en la otra punta, no me pongan cerca de esa persona. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por supuesto, esto te lleva a Mateo capítulo 18, versículo 22 en adelante, en donde Pedro dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ofenda? Hasta 7, no, 70 veces 7. Versículo 11 acá, en 1 Juan 3, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Claro que desde el Antiguo Testamento, y también el Señor lo recalcó a los apóstoles en Juan capítulo 15, que teníamos que amarnos unos a los otros. Y recalca no como Caín en el versículo 12, que era del maligno, del diablo, y mató a su hermano. Aquí no mató a su hermano. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros en la familia de la fe? ¿Usted sabe que somos, querido Mauro, en la familia de la fe? Hermanos, pero en Tucumán no, son primos ahí. Primo te dicen. Tengo que empezar, voy a traer la grabación de ahí, para que hagamos un sonidito ahí, para que se despierten. Entonces, queridos hermanos, somos hermanos en la fe, pero no tenemos que ser como Caín, que está, y la tipa esa, o el tipo, y no se muere, está maldiciendo, estamos deseando que se muera alguien, ¿viste? Esos son espíritu de Caín, espíritu del diablo, dice. Y cuando leemos ya el capítulo 4, versículo 11 y 13, dice la palabra del Señor: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo se ha perfeccionado el amor en nosotros? Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, dice el versículo 13. Entonces, si Él nos ha dado del Espíritu Santo, que hemos aprendido al comienzo, cuando la hermana mandó un texto bíblico, ¿cuánto más no dará vuestro Padre si ustedes piden al Señor, al Espíritu Santo? Entonces, cuando uno pide al Espíritu Santo, que hemos leído en Lucas 11:13, y acá dice la palabra del Señor muy claramente en el Espíritu de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado del Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos amar, porque Dios es amor. Y cuando uno termina de leer en el versículo 20, para redondear sobre el tema del amor, dice:
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ustedes saben que el padre de la mentira es Satanás. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, yo amo al Señor. Ay, mi Señor, cómo te amo, Padre. Sonó el teléfono. Amor, sonó el teléfono. ¿Sí? ¿Quién? La hermana Juana. No la puedo ni ver. No, decirle que no estoy. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces vemos que es un tema delicado hacer una carta abierta, una carta leída, porque estamos expuestos, queridos hermanos. Ahora, ¿cuándo se lee una carta abierta? Yo, por ejemplo, le traigo una carta, lo miro a Mauro, yo le doy una carta, querido Mauro. Usted la recibe, ¿verdad? Recibe la carta. Hemos aprendido que si no la abre no la puede leer, ¿verdad? Pero póngale que en este momento recibe la carta, la abre. Y una vez que la abrió, se cortó la luz, casualidad. ¿La puede leer? La respuesta es no. Entonces, en Mateo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad escondida sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿cuándo se puede leer una carta abierta? Cuando hay luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en la casa. Yo lo que estoy haciendo es irradiando luz acá por todos lados, porque se está predicando la luz de Cristo, porque Cristo es luz, y eso llega a los hogares, llega a la gente, a las personas se vuelven seres de luz por la palabra. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. ¿Delante de quién? De los hombres. ¿Qué había dicho el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2? Conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, como carta abierta, pero con luz para leer, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se glorifica a nuestro Padre que está en los cielos? Cuando brillamos. Yo me lo imagino al Señor mirándonos desde arriba, y pónganle que estemos en la parte que se hizo de noche, y se ven muchas lucecitas como luciérnagas, y esos son los hijos de Dios. Por eso cuando uno lee Santiago 1:17 dice que Él es el Padre de las luces, es nuestro Padre celestial. Él recalcó en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero cuando seguimos al Señor y escuchamos la palabra del Señor para ser luz y ser esa carta abierta, cuando uno lee el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbraré mi camino. Y cuando uno lee Mateo 25, esa parábola del 1 al 12 de las vírgenes, 10 vírgenes, 5 que tenían el aceite para encender esa luz y entrar a las bodas del Cordero, pero 5 insensatas no lo tenían. Entonces vemos también que es peligroso no ser portador de esa luz, porque sería que andamos en tinieblas. Pero el Espíritu me está marcando que le lea rápidamente a ustedes un texto que es muy fuerte, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo, vamos a ver el contexto de donde me marca el Espíritu que lo lea, desde el versículo 20 al 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Cristo. Pero si leemos el versículo 19 de Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, para estas personas no pueden decir lo que dice en Mateo 5:14. Dios no te puede decir, tú eres, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es decir, yo estoy pasando, poner que un camello, en una bicicleta, en una Ferrari, en un Falcon, en lo que vos quieras pasar, por determinado lugar. Cuando voy a Tucumán, por ejemplo, estamos y empezamos a ver todos los cerros y vemos muchas casas de noche en los cerros. ¿Y qué se ven? Luces, llenas de luces. Y eso no se puede esconder, es imposible esconder. ¿Por qué? Porque está arriba. Entonces, ¿cuál es el mensaje?
que Dios a dónde nos pone. Si somos luz, arriba, siempre arriba, como un candelero. No podemos estar depresivos en la oscuridad, escondidos. Yo no puedo esconder lo que el Señor me ha dado, quedarme en mi casa y no venir los martes que puedo venir a predicar, porque estaría guardando esa luz. No puedo dejar de predicar ahora en TikTok o en YouTube o en la congregación, porque estaría guardando esa luz, que es la luz de Cristo. Entonces, cuando se lee una carta, justamente cuando vos la abrís y hay luz. Con la oscuridad no se puede, no la puedes ver. Nosotros nos tenemos que dejar ver. Yo lo que estoy haciendo acá, me estoy exponiendo, me estoy dejando ver. La gente ya empezó a saber quién soy yo. Antes era como un desconocido, como dijo el apóstol Pablo, no conocido, pero conocido. Entonces, es bueno eso. Es bueno que te empiecen a conocer, porque seríamos esa carta de recomendación. Mira, te recomiendo al pastor Ángel Ramón Ferreira. Escuché, te lo recomiendo para que le lleves a predicar, como esta gente de Santa Fe que nos quiere llevar allá a Rosario a predicar. Y así en distintas denominaciones que nos invitan. Siempre me pregunta, pastor, pero nosotros no sabemos si llevar o no llevar, no sabemos cuánto cobran. No cobramos para llevar la palabra del Señor. No cobramos para llevar la palabra del Señor. Pero es sabido de que si, por ejemplo, me voy a Tierra del Fuego, un ministerio de Tierra del Fuego, por poner un ejemplo allá, a la parte final del mundo, es sabido que el ministerio te va a cubrir el gasto de tu estadía, de tu ida y tu vuelta. La palabra nos enseña también de todas esas cosas. Ahora, ¿cuándo se puede leer una carta abierta? Y la respuesta es, yo por ejemplo voy a hacer la misma dinámica. Mire, querido Mauro, lo voy a usar a usted. Ya le di la carta, ¿verdad? Ya la abrió y la leyó. Pero se cortó la luz, no la pudo leer y hemos aprendido que cuando hay luz. Ahora póngale que volvió la luz y la tiene usted la carta en sus manos. Entonces, ¿cuándo se puede leer esa carta? Y la respuesta es cuando no tiene mancha. Porque póngale que si la carta está tan manchada, esto es espiritual, estamos hablando de la persona, no se la puede leer. Y hay personas que no se dejan leer. Hay personas que no son transparentes, que se disfrazan. ¿Cómo anda, hermanita? Querida. Todo así, ¿viste? Y a veces son falsos. Como dijo el Señor a los fariseos sepulcros blanqueados. Que vos te das la vuelta y te sacan el cuero y hablan lo peor de tu persona, sin conocerte. Una carta abierta es primero conocer. Léela a esa persona. Conocer la historia de esa persona para después poderla juzgar. Porque no se trata de lo que me dijo el otro. Se trata de investigar y realmente saber quién es esa persona. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa. ¿Pero qué tenemos que ser? Hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa. Sin manchas. Porque si estamos llenos de mancha, ¿cómo vas a leer una carta manchada? No la podés discernir. Pero, por supuesto, uno siempre dice, una mancha más al tigre no le hace nada. Si te hace algo, te puede convertir en cebra. Entonces, en medio del cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Está diciendo, en pocas palabras, ustedes tienen que resplandecer como luz, porque si hay luz y hay una carta y está abierta y la estoy por leer, no tiene que tener mancha. Porque no se puede leer algo que está sucio. Por eso Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Dice, antes estábamos manchados. Y en Apocalipsis 21:27 dice, nadie que tenga mancha va a entrar en mi reino. O sea, miren qué peligroso que es. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, confirma lo que estoy diciendo acá. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 al 19, dice así la palabra del Señor en esta epístola, que es epítole. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Perdón. Vamos a empezar a ver el detalle en el versículo 19.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que no tiene Cristo? Mancha ni contaminación. Entonces, ¿qué es lo que no tengo que tener yo? Manchas, para que me puedan leer. Una carta leída, una carta abierta, no tiene que tener esas manchas. Cristo es un cordero sin mancha ni contaminación. Pero, ¿cuál es el propósito de una carta abierta al mundo? ¿Por qué tenemos que ser esa carta abierta al mundo? La cual todas las pueden leer como carta leída. Y en pocas palabras, para ir terminando, es reflejar a Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestro andar. Por eso en Gálatas 2:20, sabiendo y experimentando, habiendo pasado muchos procesos, termina diciendo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando uno lee Juan 6:56, puedo entender y juntar estas piezas cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y ahí puedo entender por qué Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y ahí puedo entender por qué en 2 Corintios 3:18 dice que vemos reflejada la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen y semejanza de nuestro Creador por el Espíritu, por Ruach HaKodesh. Porque en Génesis 1:26-27 dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero ese hombre pecó y Cristo nos ha devuelto esa gloria de volver a ser imagen y semejanza. El mismo Señor en Juan 17, versículos 3 al 5 dice: Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes que hayas creado al mundo. Una pregunta me hicieron una noche en Tito, me dice: pero Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. ¿Y cuál es la respuesta? Que sí. Por eso creó a su hijo en el primer día. Porque en el primer día, en Génesis 1:3, cuando se habló por primera vez, que es el verbo que es mencionado en Juan 1, versículo 1 al 4, Dios creó la luz que era su hijo, porque ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y lo profetizó en Génesis 3:15, cuando dice que de una mujer iba a nacer el Mesías y que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Porque Dios ya lo sabe todo. Ya está todo escrito, ya somos cartas leídas para Él. Lo que yo voy a hablar después, esta palabra que nadie sabe qué voy a decir, ya está escrito, ya lo dije. Por eso existe el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Ya está todo escrito, ya se sabe cómo va a terminar todo esto. Ya se sabe que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ya se sabe que van a empezar a sonar las trompetas, se empiezan a abrir los sellos, se sabe y que Dios quiera, que sabemos que la iglesia ya no va a estar cuando se derramen las copas de la ira de Dios, que ya seremos arrebatados. Ya se sabe que cuando se habla del milenio, del juicio, que es lo que va a pasar, y la guerra del Armagedón y todo lo que va a pasar en el milenio de Apocalipsis 20, ya se sabe. Ahí dice cómo va a terminar el enemigo de Dios y nuestro enemigo, que es Satanás, con el falso profeta y el hijo de perdición, todos ardiendo en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ya se sabe que los que están en el infierno serán sacados del infierno para ser juzgados como corresponde. Ya se sabe que aquellos que no forman parte en esa, bienaventurados los que hayan formado parte en la primera resurrección de entre los muertos, que son aquellos que no vamos a ir a un juicio, porque Él ya pagó por nosotros. Pero aquellos que han tenido un mal comportamiento, que se desviaron de la gracia, que aún habiendo aceptado al Señor se portaron mal, pierden la salvación y serán juzgados. Y se sabe que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que realmente vamos a reinar por los siglos de los siglos acá en este planeta, porque va a ser una nueva tierra. Y la última hoja de la Biblia me dice cómo vamos a terminar. Me dice que no va a haber más llanto, más tristeza, y que el Señor nos iluminará por los siglos de los siglos. Y encima termina diciendo en Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, que veremos su rostro, le conoceremos tal como es, como había mencionado el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 8 al 9, cuando dice: entonces le veremos tal como es. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de una carta abierta hacia el mundo? Es reflejar a Cristo. Vamos a orar, queridos, vamos a orar en este momento, porque
reflejar a Cristo, tener el reflejo de Cristo, es poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo tengo que ser esa carta leída por todos los hombres. Tengo que darme a conocer, ser una persona que me conozcan. Yo no me tengo que avergonzar de lo que era antes, porque eso ya pasó. Y eso no lo puedo cambiar, ya pasó. Lo que era antes, lo que puedo sacar de antes, es lo que he aprendido en el hoy, que eso ya no lo tengo que hacer más. Pero el Señor me sorprendió con la respuesta final. Y le va a sorprender a ustedes también, porque siempre nos sorprende. En la parte final el Espíritu me dio Apocalipsis 22, justamente, la última hoja de la Biblia. Y nos exhorta a través de este texto bíblico, versículos 10 y 11. Acá ya se está despidiendo tanto el Señor como el mismo escritor Juan del Apocalipsis y de las revelaciones. Y dice así, y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Observen este detalle, el tiempo está cerca. Imagínense, en ese tiempo ya está hablando que los tiempos están cerca. No se olviden que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo está cerca. Cuando uno lee Mateo 24 y habla que habrá guerra, terremotos, pandemias, y uno prende la tele y ve los noticieros, y estamos viendo todos esos acontecimientos, quiere decir que está cerca. Pero el Señor me impresionó con este versículo 11, en este título de Cartas Abiertas. Él dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, no, yo no soy santo. El que es santo, santifíquese todavía. En pocas palabras, o vivimos en santidad, o vivimos siendo inmundos. ¿Qué elegimos? ¿Ser santos o ser inmundos? La decisión en el libre albedrío va a estar en nosotros. Y sabemos que si tenemos el Espíritu Santo, lo de HaKodesh, nos conviene mantenernos como santos del Señor. Por eso es que cuando uno lee 1 Corintios 16, dice a los santos. Y cuando uno lee en distintas epístolas siempre dice los santos del Señor. Siempre la Biblia en las epístolas está haciendo mención de los santos del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice el versículo 1 de 1 Corintios 16. Está hablando de los santos. Está hablando de la iglesia. Esos santos no son tan solamente lo que predican. Y si me está escuchando alguien que es católico, no se trata de lo que te enseñaron de Expedito, Cayetano y toda la María en Coche. Mientras estuvieron vivos, si hicieron bien las cosas, eran santos. Pero cuando ya partimos con el Señor,
Esos santos están con el Señor como los santos que partieron, que son los profetas y sus apóstoles. Pero acá en la tierra somos santos nosotros, que reflejamos a Cristo y queremos llevar el mensaje de la palabra de Dios para que aceptes al Señor y seas santificado, para que seas una carta leída por todos los hombres, porque al recibir a Cristo ya no estás escondido, es una carta abierta, sin manchas, y se lee a la luz, pero con una luz espiritual, a la luz de Cristo. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Bendigo a cada uno de todas las personas que están escuchando, a las que van a escuchar. Si por primera vez estás escuchando, yo sé que no es casualidad, porque el Señor te estuvo buscando y este es el momento que te quiere atrapar y santificar, que aceptes como Señor y Salvador en tu corazón. Basado en el texto de Romanos 10, de 9 al 10, te invito a que digas estas palabras conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Yo te doy gracias y reconozco que tú lo has levantado entre los muertos, porque eres un Dios de vivo y no de muerto. Yo en mi vida pasada estuve muerto, pero ahora contigo sé que tengo vida eterna. Amén. Amén. Padre Celestial, sé que hay personas del otro lado que tienen problemas de finanzas, Padre. Oramos por eso, Padre Celestial. Ayúdalos, llévanos a todos a ser cabeza y no cola, prestamistas y no deudores. Encárgate del devorador para que ya no siga dañando nuestras finanzas. Padre Celestial, hay personas que tienen problemas de salud. El Narefan Alá, como dijo Moisés, que sean sanos los hermanos. Que sea sana mi hermana. Sanación, Padre Celestial. Reconocemos y tomamos la palabra de Isaías 53, que te llevaste todas las enfermedades, que cada enfermedad es un espíritu malo, es un espíritu de mentira, que reprendemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, para que abandone el cuerpo de tu hija, de tu hijo, de tu hijo, de tu niño, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Si alguien quiere dañar el templo, Dios lo destruirá. Por lo tanto, espíritu inmundo, si estás queriendo dañar el cuerpo, el templo de alguno de los hijos, hijas del Señor, sos destruido en esta hora, echado fuera, atado como manojo, como hoja seca y echada al fuego, Padre Celestial. Juan 3:22, tercera de Juan 3:22. Te invito a que digas el amén con estas palabras. Deseo que seas bendecido en todas las cosas. Amén. Que tengas buena salud. Amén. Y que prospere tu alma en la presencia del Señor. Bendecidos y en victoria, queridos hermanos. Muy bien, queridos hermanos. Paz y bendecida vida para todos. El Pastor Ángel Ramón Ferreira, y hemos compartido esta enseñanza titulada Cartas Abiertas, que va a estar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Clases Bíblicas Ferreira. Desde ya les bendecimos a cada uno de todos vosotros, queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros. Quiero decirles que este programa ha sido patrocinado nuevamente por la gente de Distribuidora de Agua Las Nieves, a cargo de nuestro querido Ricardo. Gracias por su siembra, querido. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido, querido Mauro, gracias. Nuestro querido director Diego Benítez, bendecido a usted, a toda su familia y a toda la familia de la fe. Los esperamos como siempre todos los domingos en la congregación. Así que de ya lo que tengo... y nuestro canal TikTok esta noche, ahí los espero de 22 horas en adelante. Así que están bendecidos en victoria. Nosotros quedamos acá en la radio. Vamos a seguir, tenemos todavía 20 minutos. Vamos a estar escuchando los mensajes que ustedes nos están mandando, queridos hermanos. Así que de ya ahí estamos en la sintonía de la radio. ¿Qué es lo que siempre les digo? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio
Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.